Muy buen día, Ciudad de Apóstoles. Buen día, Walter, que siempre madruga conmigo. Buen día, Misiones, Argentina. Buen día, Pachamama, Planeta Tierra, y buen día a todos mis queridos iguipitenses, mis radioescuchas. Bienvenidos al episodio número 20. Hoy 20 de junio, episodio número 20 de Ivipitá, desde el interior de la Tierra Colorada. Y hoy tenemos un clima o un tiempo de la atmósfera, un tiempo meteorológico de 12 grados, con muy pocas probabilidades de lluvia, pero algo nublado puede llegar a estar, una máxima de 22 grados y una mínima de 15, pero en este momento hace 12, ¿sí? Y va a estar parcialmente nublado y demás, y a partir de mañana ya van a comenzar las lluvias. Mañana particularmente llueve, en principio, en base a lo que nos muestra o nos predice justamente el pronóstico. Y hacia jueves y viernes por ahí merma. Sí, esta semana es cortita porque feriado, puente ayer, lunes 19 de junio, hoy feriado por el Día de la Bandera, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Hoy me puse un poco patriota para venir al programa. Bueno, en realidad festejamos el fallecimiento o el paso a la inmortalidad, como se dice, ¿no?, de Manuel Belgrano. Y mañana, que es 21 de junio, es el Día Internacional del Sol, y también vamos a estar hablando un poquitito de eso. Así que si madrugaste, si estás por Apóstoles o cerca, no te muevas del dial de la 97.7. Si estás un poco más lejos y no te llegan las ondas de radio, búscanos en YouTube o Twitch TV como Social Club 977. Y si por una de esas casualidades de la vida te fuiste de viaje a otra galaxia, descargate la aplicación desde socialclub977.net y ahí nos puedes escuchar desde cualquier lugar del universo. También puedes escribir, mandar mensajes, saludos, consultas, recomendaciones, etcétera, al 3758-521381. Y obviamente, por favor, no te olvides de seguirnos en Instagram, en @ivipitamisiones y en @socialclub977fm. Vamos a comenzar con el editorial del día de hoy, que hace referencia justamente un poco a nuestra historia y puntualmente con foco en este prócer tan fenomenal que tuvimos, Manuel Belgrano. Y el editorial lo titulé Más de 200 años de historia. ¿Aprendimos algo? La historia, por definición, es la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen al desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Entiendo que la historia también tiene que ver con la identidad, ¿no? Antes, cuando era muy joven, me parecía un poco aburrido y tedioso estudiar historia, pero por suerte para mí he encontrado una pasión en leer sobre historia en general y sobre historia argentina en particular. Cuando se estudia una materia, en cualquier carrera o cualquier materia, incluso más o menos me acuerdo en la secundaria también, se arranca con la historia, ¿no? En la facu comprendí la importancia de la historia, eso de saber de dónde viene el conocimiento actual, de cómo se llegó hasta lo que sabemos hoy. A veces hay anécdotas, incluso hasta graciosas, a veces terribles, sobre, por ejemplo, cuando estudiamos enfermedades o cosas así, de cómo se llegó a saber eso, ¿no? Y en el camino pasaron 1000 cosas, y está bueno porque todo eso te cuenta la historia. Así que la historia comenzó a gustarme medio de grande, o comencé a entender otro significado de la historia, a darle otro valor. Y cada uno por ahí le da más valor a la historia que más le interesa, desde el punto de vista que más le interesa. Así es que a mí particularmente me interesa mucho la historia desde el punto de vista de la relación del ser humano con su entorno, ¿no? Es decir, con el medio ambiente. Pero teniendo en cuenta que el concepto de ambiente es amplio, que incluye la cultura, la agricultura, la economía, la educación y por supuesto los recursos naturales, casi que termino queriendo leer toda la historia básicamente. Comencé a preguntarme en algún momento qué pensaban nuestros próceres sobre los temas medioambientales. Si en esa época se pensaba, ¿no?, sobre los recursos naturales, sobre la agricultura, que son los temas que por ahí más de cerca me tocan. Y buscando eso llegué a hoy, al 20 de junio, Belgrano. Bueno, me puse a investigar un poco, googleé, como decimos ahora, bastante para saber sobre sus pensamientos. Así es que, obviamente, terminé en la página
y en el canal de YouTube de Felipe Piña, para mí uno de los mejores historiadores de la verdadera historia argentina, pero como siempre digo, nada mejor que un libro para enseñarnos. Así es que llegué puntualmente a Manuel Belgrano, Vida y Pensamiento de un Revolucionario, que después les voy a recomendar también. Se los recomiendo, de hecho, después les muestro la tapa. Y obviamente miré algunos videos, escuché algunas charlas que dio Felipe Piña sobre Manuel Belgrano, y resulta que aprendí este fin de semana, y un poco también antes ya había leído algo, que fue un pionero en el cuidado del medio ambiente, un pensador muy acertado con una visión que realmente me sorprende para la época en la que vivió, donde no se tenían en cuenta por ahí muchas cuestiones, muchas cosas. Algo que menciona Felipe Piña, que dice que Belgrano decía o mencionó en sus memorias y demás: estamos acá de paso. Una frase tan simple, pero con un significado muy profundo. Entiendo yo, un pensamiento que traducido a términos actuales podríamos afirmar que vislumbró la sustentabilidad, ¿no? Entendiendo, que no podemos o no podíamos agotar todo, como además decía, evitar gastar los suelos, evitar el monocultivo, fíjense, 1800, Y otra cuestión que él también mencionaba, que por cada árbol talado se deberían plantar 2. Wow, si lo aplicáramos o lo hubiéramos venido aplicando desde 1800, estaría bueno, ¿no? En sus memorias menciona, por ejemplo, que la agricultura es la base de la economía. Y acá me es inevitable pensar que en las cuestiones ecológicas básicas que siempre intento transmitir, la importancia del campo, ¿no? De los ecosistemas productores que sustentan la vida humana y nuestros ecosistemas urbanos, ¿no? O sea, los productores sustentan al urbano, donde desarrollamos la mayor parte de nuestra vida, o la mayor parte del tiempo, por lo menos. Es más, como narra Felipe en el libro, en este libro particularmente sobre Belgrano, uno de los más nuevos de él, a comienzos del siglo XIX se convirtió en el primer rioplatense en postular una reforma agraria para las tierras, ¿no? Que por aquel entonces había muchas superficies que estaban desocupadas, a pesar de ser tierras productivas. Además resaltaba la importancia de los trabajadores del campo sobre sus condiciones de vida, en la miseria, en viviendas precarias y demás. Por otra parte, algo que me llamó mucho la atención, el tipo consideraba la estadística como algo súper importante, es decir, el dato. No sé si recuerdan en alguno de mis editoriales, de hecho, el editorial del episodio 4, porque lo revisé mientras escribía esto, allá por comienzos del programa, en el mes de abril, por ahí, ese editorial se tituló La importancia de los datos para evidenciar problemas y soluciones. Bueno, y Felipe cuenta que Belgrano insistía sobre la necesidad de contar con datos estadísticos certeros para poder tomar medidas de gobierno. De hecho, un mes antes de la Revolución de Mayo, de la cual fue un actor importantísimo, Belgrano, ¿no? Y voy a citar un poco el libro. Él plantea, un mes antes de la Revolución, se pone a decir: carecemos de planos geográficos y topográficos en las provincias del virreinato tomados con la perfección y exactitud que pide la ciencia. Ignoramos la superficie del territorio que ocupamos y su extensión, los bosques que hay, la calidad de sus maderas, la naturaleza de sus tierras, el estado de la agricultura, las producciones animales, minerales y vegetales, porque el mineral era considerado un reino, que nos presenta la naturaleza, la población que tenemos. Y acorta un poco, pero dice: sin conocimientos de la fortuna pública, de las necesidades y recursos de las provincias, no es posible que se dicten las providencias más convenientes a la felicidad general. Y es muy loco y muy certero aparte pensar que el dato, que la información y el dato estadístico eran fundamental para poder tomar decisiones. Estaba totalmente en lo cierto. Otra cuestión que me parece importante compartirles es que fue el primer defensor de la industria. Y como dice Piña, y realmente quiero mencionar esto porque esto de conocer historia hace que me cierren tantas cosas en la cabeza, ¿no? En Argentina, el Día de la Industria se conmemora el 2 de septiembre de 1500, o sea, en conmemoración al 2 de septiembre de 1587. Entonces, cada 2 de septiembre celebramos el Día de la Industria. Ese 2 de septiembre de 1587 recuerda la primera exportación argentina al exterior, que en realidad fue un acto de contrabando. O sea, partamos de ahí, ¿no?
Bueno, Felipe dice que tranquilamente podríamos cambiarlo al 3 de junio, que fue el día en que nació Belgrano, porque él fue, o sea, como para homenajear y en honor a su obra como promotor de la industria argentina, porque él fue un gran promotor de la industria argentina que observaba que nuestra materia prima viajaba a Europa y luego comprábamos de allá aquello, digamos, producido con nuestras propias cosas, en vez de darle un valor agregado, es decir, de industrializar la producción primaria, ¿no? Y finalmente otro tema, pero la verdad esto no es lo único, todo lo que estoy mencionando, ¿no? Son algunas de las cosas que hizo Belgrano, o parte de su historia. Hay muchas más. Pero esto decidí decirlo o anotarlo, o sí, tomarlo en cuenta para el editorial. Un gran preocupado, pero además ocupado de la educación. De hecho, donó lo último que le quedaba y sus sueldos para construir escuelas. Él observaba y denunciaba la precaria educación pública de la época, resaltando la importancia que tenía o debería tener la educación para la población, y en ese punto además era un defensor de la igualdad que hoy llamamos de género. Él consideraba que ambos sexos, como se decía antes, tenían que tener acceso a la educación, porque por la época estaba mal visto que las niñas sean educadas, sepan leer, escribir, la matemática, la ciencia, etcétera. Muchas cosas me suenan, y supongo que a quienes escuchen por ahí también o quienes lean un poco de historia, ¿no? No parece historia pasada, parece historia actual. La verdad, estoy atrapada un poco en este libro que ahora después se los voy a mostrar. Estoy atrapada entre 1700 y 1800 tratando de entender cómo carajo, perdón, permítanme esta palabra, hicimos para, a pesar de tener estos inmensos pensadores como Belgrano, San Martín, Sarmiento, Moreno, entre otros, llegamos desde 1810 hasta 2023 en estas condiciones, en esta miseria, en esta, permítanme inventar una palabra, incultividad, deseducación, falta de desarrollo, economía precaria. ¿Cómo hicimos para, con próceres de la talla de Belgrano, llegar a un país tan empobrecido pero además injusto, donde un grupo de gente puesta por nosotros mismos es soberana en detrimento del pueblo, que es el verdadero soberano, y decide en el curso de un país con un potencial infinito como Argentina hacia, me animaría yo a decir y me hago cargo, hacia la catástrofe? Más de 200 años de historia. ¿Y qué aprendimos? Bueno, deforestamos el Chaco y Misiones y no plantamos árboles para reponer como proponía Belgrano. O sí, plantamos pino. Creamos industrias que destruyen la naturaleza y el propio entorno en el que habitamos. Contaminamos el aire que respiramos, el agua que baña las tierras de cultivo donde producimos nuestro alimento, ¿no? En fin, un poco me enoja la historia, pero no la historia en sí, sino el paso del tiempo, que la verdad, digo, me pregunto, me planteo, deberíamos haber aprendido algo en 200 o poquito más de 200 años de historia. ¿No son suficientes? Bueno, evidentemente no. Pero hoy, 20 de junio, me voy a desenojar un poco y le voy a honrar homenaje desde el pensamiento, la palabra y el respeto absoluto por su paso por esta tierra a este gran argentino, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Gracias, Manuel, por tu trascendental vida, por tus pensamientos, tu obra. Y en palabras de Felipe Piña, a las que adhiero absolutamente, las banderas de Belgrano: honestidad, coherencia, humildad, llena de dignidad, y además también la bandera argentina. Muchas gracias. Y voy a cerrar citando un poquito una frase que me parece muy linda que ha dicho Manuel Belgrano. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes lo han contraído a sí mismos, y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse, o para que sirva de ejemplo que se imite, o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Se ha dicho, y dicho muy bien, que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. Porque desengañémonos, la base de nuestras operaciones siempre es la misma, aunque las circunstancias alguna vez la desfiguren. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida continuamos.
Bueno, y continuamos en Inipitá. Espero les haya gustado. La verdad que quise rendir un homenaje a este gran argentino, para mí, alguien trascendental en la historia de nuestro país, y sobre todo en materias de temas que particularmente me interesan, ¿no? Como el tema de la agricultura y el tema del medio ambiente. Y de la educación, que es fundamental para que todo lo demás suceda, digamos, me parece fundamental. Así que voy a aprovechar en este momento, Walter, te voy a poncharme el libro. Voy a recomendar, por más que siempre lo hago al final, pero lo voy a hacer ahora. Bien, ahí me dice Walter que sale bien, perfecto. Este libro no es nuevo, no es el último, en realidad el último que está saliendo actualmente y que está disponible en todas las librerías es el libro de los Güemes, ¿no? Porque bueno, también fue esta festividad días pasados. Y yo, como soy medio al revés siempre, me puse a investigar sobre Belgrano, porque sabía que el programa iba a salir hoy y demás, entonces quería hablar sobre esto. Y dije, bueno, como digo siempre, ¿no? Esto de que un libro es el mejor maestro que por ahí que podemos tener. Entonces decidí comprar el libro y lo hice hace un par de días, como para tener fundamentos teóricos en lo que uno dice, porque uno por ahí escucha, algo me acuerdo de la escuela seguramente, de haber leído, de haberlo escuchado a Felipe, porque la verdad que Felipe Piña es uno de los historiadores que más me gusta, que me ha hecho descubrir una historia diferente en el sentido de interesante, ¿no? Por la forma en que lo cuenta y demás. Así que bueno, se los recomiendo, está muy bueno, el libro es atrapante porque este autor también tiene una manera de escribir que nos permite que sea justamente fácil de llevar, fácil de leer, así que se los recomiendo absolutamente. Y bueno, siguiendo un poco en esto que les había mencionado hace un rato, mañana, esperen que estaba justamente mirando esto, ahí está, mañana, 21 de junio, en realidad entre hoy y mañana, a fines del día de hoy y mañana un poco, es el solsticio de invierno en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es el solsticio de verano, ¿sí? O sea, es el cambio de estación, el paso del otoño al invierno, como les decía, en el hemisferio sur, y el paso de la primavera, digamos, al verano en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, resulta que como se considera, y está buenísimo que sea así, digamos como un patrimonio universal, Día Internacional de la Celebración del Solsticio, el 21 de junio, digamos, reivindicado, por decirlo de alguna manera, por Naciones Unidas. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, o sea, de convivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Además, esta suele ser el centro de los debates contemporáneos sobre identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber. De ahí que en algunas sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de las diferentes culturas por convivir, ¿no?, en sociedad. En este sentido, dicha convivencia constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y acá habla, o sea, consciente de que los solsticios y equinoccios, los equinoccios son también son los equinoccios de otoño y primavera, en los que la luz tiene igual duración a lo largo de los días en general, ¿no? Por eso, tanto en otoño como en primavera, casi siempre hay más o menos entre 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, siempre igual. Equi quiere decir igual, entonces por eso se llaman equinoccios, y solsticios de verano y de invierno, porque es cuando, digamos, una celebración o una observación de las diferencias que hay con el sol, ¿no? En invierno el sol se va a dormir más temprano y sale un poquito más tarde también, y en verano todo lo contrario, en verano está pleno. Entonces, conscientes de que los solsticios y equinoccios simbolizan la fertilidad de la tierra, porque de hecho el sol aporta justamente, bueno, muchas cuestiones que ahora también vamos a hablar un poco, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus
tradiciones milenarias, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la celebración de estos eventos es una encarnación de la unidad del patrimonio cultural y las tradiciones de siglos de antigüedad, o sea, de siglos anteriores, ¿no? Gracias a este tipo de celebraciones es que se fortalecen los lazos entre los pueblos sobre la base del respeto mutuo y los ideales de paz y buena vecindad. Por todo ello, las Naciones Unidas entonces reconocen el 21 de junio a partir del año 2019 como el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Está buenísimo esto porque en la antigüedad hubo, o sea, las religiones más antiguas eran politeístas, ¿no? O panteístas. No voy a hablar de religión porque no, la verdad no sé mucho del tema, pero lo básico, ¿no? Y obviamente estudiando historia del medio ambiente y del hombre en general y qué sé yo, uno puede apreciar que antes, cuando no existía justamente el pronóstico, no había un celular para mirar una aplicación que te decía qué iba a pasar y demás cuestiones, no había un reloj donde nos decía la hora y demás. La gente observaba el sol, observaba los astros, el cielo, miraban para arriba y veían y observaban y veían que esto se repetía, ¿no? A lo largo de cierta cantidad de tiempo. Y de ahí después viene el tema del año y demás, que también hay diferentes maneras de tomar el año calendario. Nosotros tomamos el de 365, pero hay otros, ¿no? Hay otros años, digamos, depende de la cultura y demás. Pero básicamente lo que veían era que se repetía, ¿no? Esto de que siempre había un momento a lo largo del tiempo, de un periodo de tiempo, en el que empezaba el frío y la oscuridad, y después se iba de vuelta, se iban alargando los días y empezaba a haber más luz y empezaba a ponerse más cálido y así sustantivamente, como dice el chavo, sucesivamente, esto iba ocurriendo de manera periódica. Entonces, claro, observaban, le pusieron nombre y adoraban eso porque era una manera de agradecer. Y también agradecían a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Y estos pueblos o estas religiones más antiguas justamente respetaban mucho esto de los ciclos biológicos y los ciclos de la naturaleza porque eran fundamentales para subsistir, porque si uno no preservaba la tierra y no prestaba atención a lo que pasaba alrededor, no había manera de darse cuenta, ¿no? Y no había manera de subsistir en aquellas épocas. Y está buenísimo que exista el día y que se haya instituido como algo internacional y se celebre y demás. ¿Por qué? Porque estaría bueno que en este día, aparte de reivindicar la importancia del sol para la Tierra, sin el sol la Tierra no existiría, nos congelaríamos básicamente, esto de poder, no solamente eso, ¿no? Sino de poder volver a observar, reaprender a observar nuestro entorno, eso que el otro día hablábamos con Pepe Rebollo Paz, que nos decía que estaría bueno que todos observemos qué tipo de árboles tenemos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Yo siempre a mis alumnos les digo cuando les enseño temas de medio ambiente, temas de climatología y demás, no hace falta estudiar de memoria algunas cosas, es cuestión de prestar atención. ¿Cuándo empieza, por ejemplo, no sé, una vuelta dando sobre temas de meteorología y de climatología? ¿Cuándo empieza a llover? ¿Qué condiciones se tienen que dar para llover? Bueno, estudienlas, pero después presten atención a lo que ocurre. Esto de que a veces para que arranque a llover es necesaria una descarga eléctrica y uno escucha que hay un trueno y después se larga la lluvia, ¿no? Y que el clima, el entorno se siente como raro cuando está por empezar a llover y eso es que la presión está baja. Se tienen que dar una serie de condiciones, bueno, perfecto. Y después, ¿cuándo son el momento en que empieza el verano, otoño, invierno y primavera? Sí, hay que aprenderse las fechas, no son muchas tampoco, así que no es muy complicado, pero digo, hay que observar, no es tan complicado. Si observáramos, si tuviéramos el hábito como existía antes, como lo hacían los pueblos más antiguos de la historia de la humanidad, eso de observar el entorno, primero aprenderíamos a respetarlo un poco más. Y segundo, creo que nos ayudaría mucho con el sentido común y la lógica, ¿no? Así que estaría buenísimo. Y bueno, y acá aprovecho este artículo que tengo acá de la página de Naciones Unidas, que les recomiendo que cada tanto miren, lean, tiene cosas muy interesantes. Habla de algunos antecedentes y sobre algunas definiciones que me parece interesante compartir. La palabra solsticio viene de sol, obviamente, y sistere, de quedarse quieto, ya que el movimiento estacional
de la trayectoria diaria del Sol, como se ve desde la Tierra, o sea, el movimiento ese, ¿no?, del que en realidad gira la Tierra alrededor del Sol, pareciera quedarse quieto en un límite norte o sur antes de invertir la dirección. Es un evento que ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación norte o sur en relación con el ecuador, ¿sí? Por lo tanto, hay 2 solsticios que ocurren anualmente a lo largo del año, esto que les decía hace un segundo, ¿no? Uno alrededor del 21 de junio, no es una fecha exacta, que en el hemisferio sur es el solsticio de invierno, por ser el primer día del invierno justamente, y es el día, mañana es el día más corto del año, es decir, el día en que menos luminosidad va a haber, recuerden eso. A partir de mañana en adelante los días van a empezar a alargarse muy paulatinamente, casi imperceptible, hasta que empecemos a llegar a la primavera y haya más luz, y después al verano, donde tenemos más de 12 horas de luz, ¿no? Entonces el primer día del invierno, el día más corto del año, y el 21 de diciembre, que en el hemisferio sur, todo esto es al revés, exactamente opuesto en el hemisferio norte, ¿no? Que es el primer día del verano y que es el día más largo del año, es decir, el día con respecto a la luz, ¿no? El día en el que más luz hay. Y eso se conoce obviamente como el solsticio de verano. Entonces, y lo que hablábamos, ¿no?, de los equinoccios, que derivan de el latín equinoctium, de X, que es igual justamente esto que les decía, y de nox, que es noche, y se considera comúnmente como el instante en que el Sol está situado sobre el ecuador, la línea esa imaginaria que tenemos, no sobre el país, sobre la línea imaginaria que tenemos, el paralelo, que tenemos a mitad de la Tierra, del globo terráqueo, vamos a decirlo. Y hay 2 también, ¿no? El equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Los solsticios, junto con los equinoccios, están conectados con las estaciones, las cosechas y el sustento. Por eso antes decían, cuando se viene la primavera, todo empieza a florecer, la savia empieza a circular por las plantas. No es momento de podar porque ahí la savia está full y la planta sangra literalmente. Entonces aprendimos de todas esas observaciones que hicieron humanos hace millones de años atrás, o miles de años atrás, que el mejor momento para podar las plantas es cuando la savia se detiene, que es generalmente entrando o a mitad pasado del otoño y fundamentalmente en el invierno, ¿no? Entonces, muchas culturas celebran diversas combinaciones de los solsticios, equinoccios y los puntos medios entre ellos, que llevan a que surjan varios días festivos en torno a estos eventos y en la observación de los astros y demás cuestiones. Así que los invito a leer un poco más sobre los solsticios y los equinoccios, porque esto es parte cotidiana, ¿no?, de nuestra vida. Y recuerden, mañana 21 de junio, no es que mañana puntualmente es el solsticio, pero alrededor de mañana, después pueden googlear también a ver cuándo realmente ocurre, porque hay una hora exacta, un momento exacto, y eso varía a lo largo de los años, ¿no? Comienza el invierno, ¿sí? Y por ende mañana es el día con menor cantidad de horas de luz del año, acuérdense, mañana es el día más oscuro. Así que vamos a una breve pausa, no se muevan del dial de la 97.7, pueden escucharnos y vernos en Twitch, TV y YouTube como Social Club 977, en el sitio web de la radio socialclub977.net, y no se olviden de nuestro celu, que está disponible para mensajes, saludos, etcétera, 3758-52-1381, y ya volvemos.
Y continuamos en Ibipitá, este episodio 20, el 20 de junio, pero desde el interior de la Tierra Colorada. Y vamos a hablar de algunos temas actuales, de agricultura puntualmente. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó, esto no es una noticia, pero es algo que está bueno recordarlo, ¿no? En abril, el 3 de abril, una resolución, la número 107/23, por medio de la cual se estableció los nuevos valores que regirán la cosecha de yerba mate durante el periodo abril a septiembre de este año justamente. La mencionada resolución lleva la firma, del titular de la Secretaría, Juan José Bahillo, y determina un incremento escalonado de la hoja verde y de la yerba mate cosechada, puesta en secadero, que se detalla, y paso a leer. Desde la publicación, o sea, desde el 3 de abril hasta el 30 de abril, tengo que modular, que a esta hora de la mañana me cuesta un poco, de 107 al kilo de hoja verde y 406,60 al kilo de yerba mate cosechada. Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio, estamos en ese periodo en este momento, el precio de la hoja verde, del kilo de hoja verde, es de 112 y 425,60 al kilo de la yerba mate canchada. Y desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, que va a empezar a regir a partir del próximo mes, 120 el kilo de hoja verde y 456 el kilo de yerba mate canchada. En esta misma resolución se recuerda que el incumplimiento del resultado del arbitraje establecido en el artículo 1 de la presente resolución será pasible de sanciones. Bueno, esto más o menos como para estar un poco al tanto de este recurso, ¿no?, productivo, de esta producción que tenemos acá en la provincia de Misiones, puntualmente en nuestra hermosa y querida ciudad de Apóstoles, capital nacional de la yerba mate, y estar al tanto de esto, ¿no? Entonces ahora estamos en el segundo periodo, hay 3 escalones, estamos en el escalón 2, y en julio, a partir del 1 de julio, a la última escalonada del precio de la yerba, ¿no?, que va a llegar a 120 el de hoja verde y 456 el kilo de yerba mate canchada. Y y un poco también investigando sobre diferentes noticias para contarles temas ambientales, temas agrícolas y demás cuestiones. Encontré algunas cosas que me parecieron interesantes, que por ahí no tienen mucho que ver o no están tan cerca, ¿no? Pero como siempre les digo, el mundo está totalmente relacionado entre sí, entre los diferentes ecosistemas, y es importante, estar al tanto de todos estos temas. Lamentablemente, ¿no?, hay un impacto negativo, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la contaminación sobre lo que es la Antártida. Un equipo de científicos de España descubrió nicotina y antidepresivos entre los contaminantes derivados de la actividad humana presentes en aguas interiores y litorales de la Antártida. Expertos de Nueva Zelanda advirtieron microplásticos, sobre todo en nieve fresca. Hay varias investigaciones a lo largo sobre la contaminación en la Antártida. El trabajo realizado por expertos españoles se publicó en una revista especializada en el tema, The Journal of Hazardous Materials, que midió una serie de contaminantes orgánicos antropogénicos, es decir, cuando decimos antropogénesis o antropogénico, hace referencia a actividades puntualmente humanas, que son de preocupación emergente, tanto en aguas dulces como en aguas marinas costeras. Esto de decir, nos preocupamos allá en los hielos de nosotros, es porque los hielos que hay a lo largo del planeta Tierra, en los polos, y por ejemplo en la Antártida puntualmente, son reservorios, entre otras cosas, son reservorios de agua dulce. El agua dulce en el planeta es mínima, es un 2%. Y, en realidad el agua dulce no, un poquitito más, pero el agua disponible para consumo humano es el 2%, y la reserva son los hielos. Y aparte, el hecho de que, contribuyen estos hielos, estos sitios congelados y demás, a mantener una climatología a lo largo del globo, ¿no?, a lo largo del planeta Tierra en su totalidad. Cuando se empiezan a derretir, empiezan a ocurrir un montón de cosas, y esto trae un montón de consecuencias. Y si encima hay contaminación, las consecuencias son peores. Se produce un proceso que se denomina sinergia, y al impacto del derretimiento, por ejemplo, se le suma el de la contaminación. Y no es que se suma tipo 1 más 1, 2. No, se multiplica, se potencia, y es bastante complejo, ¿no? Entonces,
La presencia humana vinculada a la investigación, el turismo y las actividades pesqueras aumentó notablemente en los últimos 65 años. El impacto antropogénico sobre la Antártida, que incluye la contaminación química de ambientes prístinos antárticos, bueno, aumentó, ¿sí? Ambientes prístinos son aquellos ambientes o aquellos lugares donde el hombre no llegó, donde no hay intervención humana, que son muy pocos todavía ya, o mejor dicho, ya son muy pocos a lo largo del planeta. Bueno, y esto de que hayan encontrado nicotina y antidepresivos. Tras evaluar muestras que provenían de diferentes fuentes como arroyos, lagunas, manantiales e incluso agua marina costera, además de zonas afectadas por actividades humanas como las bases, ¿no es cierto?, donde se encuentran las bases, los científicos estudiando y demás, los campamentos, el turismo, porque también hay turismo hacia estos lugares tan remotos del planeta, y de áreas sin aparente presencia humana o animal, aparente porque teóricamente no hay, pero algo aparentemente sí. Los científicos lograron identificar productos farmacéuticos, entre los que enumeraron los analgésicos acetaminofeno, diclofenac e ibuprofeno, el regulador de colesterol y triglicéridos en sangre besafibrato. Estoy nombrando fármacos, y un diurético y también un antibiótico y antidepresivos. Incluso hallaron nicotina y cafeína, filtros UV y productos industriales anticorrosivos. Mirel López de Alda, investigadora científica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona y responsable del análisis de estos contaminantes, destacó que la nicotina y el citalopram no se habían estudiado antes en la Antártida. El primero, o sea, la nicotina, puede ser conocido popularmente porque obviamente es parte de un producto que algunos, digamos, somos adictos, como los fumadores, ¿no?, que está dentro del tabaco. De hecho, es un producto natural la nicotina, y es, esto dato de color, ¿no?, es un insecticida natural. Dice, entonces es más conocido, obviamente, porque escuchamos mucho, pero el segundo, esta citalopram, que es otro producto, otro fármaco, es un tipo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, es un antidepresivo. Se lo indica en algunos casos de personas con depresión. Bueno, detectaron estos productos en la Antártida. Qué manera compleja que tenemos los humanos de acarrear cosas en lugares remotos que deberían tal vez ser prístinos, ¿no? Ser, digamos, estar como filtrados a nosotros en nuestras actividades, en nuestros desechos y demás. En Argentina, veo acá un título, por ejemplo, prohíben bañarse en parte del lago Nahuel Huapi. El resto de sustancias se incluyen en el estudio, que se incluyeron en el estudio. El mismo u otros grupos de investigación ya los había detectado antes, ¿no? Estos otros fármacos que nombré, que no vienen al caso, pero otro tipo de fármacos. Y según los resultados previos obtenidos, presentaban un riesgo toxicológico moderado o alto para los organismos acuáticos, porque obviamente en la Antártida, por más que haga mucho frío, hay organismos vivos, de hecho, hay vida. Bueno, esto aclara la investigadora. Además, los expertos caracterizaron físico-químicamente, las aguas investigadas y determinaron sus componentes y el contenido de contaminantes inorgánicos. Los resultados del trabajo evidenciaron que las actividades humanas aportan contaminación que por su naturaleza y porque persisten y tienen una capacidad de dispersión bastante amplia, suponen una amenaza potencial para el ambiente antártico. Además, las áreas libres de hielo, de donde proceden la mayoría de las muestras estudiadas, presentan una particular situación hidrogeológica y son especialmente relevantes por tratarse de ecosistemas muy frágiles y que contienen gran riqueza y diversidad biológica. Esto lo dijo Jerónimo López, que es un profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los coautores del artículo, ¿no? También, bueno, plásticos y microplásticos, esto que hablábamos en una edición anterior con Guillermo Dufranc, sobre la importancia, ¿no?, de los materiales y de la sustentabilidad de los materiales, de nuestro packaging y demás cuestiones. Los plásticos y microplásticos sobre las nieves más prístinas del planeta, más naturales, ¿no? Investigadores de Nueva Zelanda encontraron microplásticos en nieve fresca, en todo el quinto continente, un territorio con el que los humanos no interactúan. Los trozos extremadamente pequeños de escombros plásticos se encontraron en 19 sitios de prueba. Esto sugiere
que algunos habían sido transportados por el aire durante miles de millas, muchos kilómetros. Sin embargo, los científicos también señalaron la presencia de estaciones de investigación internacionales cercanas como otra fuente potencial de generación de estos residuos, microresiduos, ¿no? Indicaron que se encontraron 13 tipos diferentes de plástico. El más común, el PET, el tereftalato de polietileno, que es el de las botellas de gaseosa, por ejemplo, habitualmente utilizado justamente para hacer botellas de refrescos y también para hacer ropa, el polar. Las concentraciones más altas se encontraron junto a las bases científicas de la isla Ross, la base Scott y la estación McMurdo. Esta estación es la más grande de la Antártida, ¿no? Tampoco se pudo descartar la presencia de partículas de microplásticos en el aire. Esto tendría el potencial de influir en el clima, al acelerar el derretimiento de la nieve y el hielo. Los microplásticos también se han relacionado con efectos ambientales adversos al limitar el crecimiento, la reproducción y las funciones biológicas generales de los organismos. También pueden tener implicaciones e influir potencialmente de manera negativa, obviamente para nosotros, para los seres humanos. Y este estudio publicado en una revista científica, la Criósfera, mostró un promedio de 29 partículas microplásticas por litro de muestras de nieve derretida. Esto es más alto que las concentraciones marinas reportadas anteriormente en el Mar de Ross. Los investigadores examinaron las posibles fuentes de microplásticos y dijeron que, aunque los modelos atmosféricos sugirieron que los microplásticos pueden haber viajado miles y millones de millas y kilómetros a través del aire, es probable que la presencia de humanos en la Antártida haya establecido una huella microplástica. Ya hablamos de huella de microplásticos, increíble. Natalia Garnier, asesora medioambiental de la misión Antártida de Nueva Zelanda, dijo que la investigación de la universidad tiene un enorme valor. Los hallazgos permitirían a las partes del Tratado Antártico tomar decisiones basadas en pruebas con respecto a la necesidad urgente de reducir la contaminación por plásticos en el futuro. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Porque, primero porque es una noticia, un tema que de actualidad, pero aparte considerando esto de que siempre hablamos en el programa, ¿no? De que todo está relacionado con todo. La teoría de sistema, ¿no? La idea de sistema, de que el planeta Tierra es un sistema y es un gran ecosistema. No es que, más allá de que los estudiamos por separado y podemos estudiar ecosistema de desierto, ecosistema de bosque, ecosistema de selva, etcétera, y que los ecosistemas acuáticos y demás, y que estén separados, ¿no? Los océanos, los mares, las lagunas, los ríos, las aguas continentales, todo está relacionado. No hay manera de que en el planeta, por vivir en un lugar remoto o alejado de otro, no llegue algo, ya sea para bien o para mal. Todo está relacionado, interrelacionado, ocurren interacciones desde un lugar a otro, desde un lugar remoto a otro lugar remoto. No hay forma de que no introduzcamos o de que no intervengamos, no sé, en la Antártida porque vivimos en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que digo, por decirlo medio lejos, nosotros estamos un poquito más cerca por ahí. Todo está relacionado en el planeta y es importante entenderlo, comprenderlo y bueno, esto, ¿no? Y por ejemplo, otra noticia que les leí el título ahí en el medio, que por ahí no se entendió. En Argentina prohíben bañarse en una parte del lago Nahuel Huapi, porque, bueno, este lugar es una belleza natural y en verano muchos turistas en Bariloche se meten en sus aguas para refrescarse. Pero en un sector esto ya no va a ser posible porque está prohibido por la cercanía de una planta depuradora. Personal del Parque Nacional advirtió a los docentes de una colonia de vacaciones que se encontraban en un sector del lago Nahuel Huapi, cercano a la planta depuradora en el este de la ciudad, que está prohibido meterse al agua. La llamada zona de exclusión abarca desde el Ñireco hasta la planta depuradora del CEP, y en ese sector está prohibido nadar, pescar, hacer kitesurf y andar en el kayak a partir de este año. Las autoridades ratificaron en diciembre la apertura de las playas públicas para esta temporada, pero los monitoreos del agua advirtieron que este sector crítico no está apto, ya que los resultados bacteriológicos no dieron bien. La contaminación del Nahuel Huapi es un tema que preocupa en Bariloche, y hoy que hablamos un poco de historia, no sé, empezamos a contaminar
qué sé yo, por ejemplo, el riachuelo desde 1700, imagínense. Hace unos meses se difundió un video que muestra cómo se desechan los residuos cloacales en el lago Nahuel Huapi. Y los vecinos vienen realizando una campaña de recolección de firmas en Change.org para pedir que no se viertan más desechos al espejo de agua. La verdad que no puedo creer que al día de hoy sigamos desechando residuos cloacales a las aguas, pero bueno, esto suena más como de 1700, 1600, 1500, ¿no? En 2023, pero bueno, así estamos gente, así estamos país, como dice un conocido periodista. Y bueno, después tengo otras noticias para contarles, que me pareció también interesante, algo un poco por ahí más positivo, ¿no? Dice, el título dice, los consumidores priorizan los bosques en las compras sostenibles. Esto es de lo que solemos hablar acá en el programa, de ser un consumidor responsable, ¿no? Que está bueno, ser consciente de lo que uno consume. Y escuchaba estos días que, bueno, fin de semana largo, uno tiene por ahí más tiempo de navegar por internet, que hablaban, y después en algún momento seguramente hablaremos de esto, de lo que parece de la obsolescencia, de que algo parezca que ya terminó su vida útil, y de lo que maneja el marketing, ¿no? Por ejemplo, un celular. Una cuestión es, por ejemplo, decir, bueno, mi celular no funciona más, tiene muchos años, realmente necesito otro y bueno, lamentablemente dependemos mucho de esta tecnología. Digo lamentablemente porque se actualizan muy rápido y de hecho por ahí un celular funciona, está impecable, uno lo ve, le saca la carcasa y decís, pero no tiene ni un rasguño, ¿no? Porque lo cuidé, qué sé yo, pero resulta que las aplicaciones son muy pesadas, las más nuevas, las actualizaciones, y ya el sistema operativo que tienen los celulares, porque ya son prácticamente computadoras, no es compatible con un montón de cosas, entonces uno medio que se queda fuera del sistema, y a veces por cuestiones laborales necesitamos no estar fuera del sistema, por ejemplo, por más que quisiéramos. Entonces eso es la obsolescencia programada que hacen las marcas de diferentes productos, y otra es la obsolescencia percibida, que es lo que a nosotros nos parece, ¿no? Decir, che, aquel tiene un celular parecido al mío, pero más nuevo, qué sé yo, no, el mío está viejo. Bueno, son dos temitas que algún día vamos a hablar, pero esto de ser consumidor responsable está bueno, y este titular que les leía brevemente, los consumidores priorizan los bosques en las compras sostenibles. Dice, de la preocupación a la acción, lo cual me parece una linda frase. Una nueva investigación revela que los consumidores priorizan los bosques en las compras sostenibles. Uno de los estudios de consumidores más grandes del mundo sobre los bosques revela un fuerte compromiso para abordar la preocupación sobre la biodiversidad, el clima, a través de las compras, ¿no? Una firma, el Forest Stewardship Council, el FSC, encargó a Ipsos, una empresa, que llevara a cabo uno de los estudios, o a una consultora, digamos, que llevara a cabo uno de los estudios de consumidores más grandes del mundo en su tipo, que se encuestaron 26.800 consumidores en 33 países, entre esos 33 está Argentina. Los resultados de este estudio proporcionan nuevos conocimientos sobre lo que preocupa a los consumidores, en quienes confían para abordar estas preocupaciones y cómo están actuando individualmente a través de sus compras, porque cada uno desde su lugar puede hacer un montón por preservar el planeta y por ser sostenible, mucho, ya vamos a hablar. Tengo un montón de temas ya en lista y en espera para próximos programas. Pero a través de las compras también podemos generar un cambio, ¿no? El estudio revela que la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la deforestación son las principales y constantes preocupaciones de las personas en general sobre los bosques. Si bien la inestabilidad económica y mundial, digamos a nivel mundial, y los conflictos en curso, como por ejemplo la guerra en Ucrania, parecen haber cambiado las prioridades de los consumidores, pero las cuestiones relacionadas con el medio ambiente no desaparecieron del radar, están presentes a pesar de todo, ¿no? Cuando se trata de bosques en particular, la conexión de los consumidores con la biodiversidad es fuerte, siendo la pérdida de biodiversidad una de las principales preocupaciones forestales en la mayoría de los países que participaron de la muestra en Europa y América, ¿no? Estos 33 países dentro de los cuales está nuestro país también.
En los países donde prevalecen los problemas forestales locales, las preocupaciones al respecto se reflejan en los resultados. Esto indica que los impactos del cambio climático se sienten cada vez más sobre la tierra en eventos como inundaciones, por ejemplo en Indonesia, incendios forestales en diferentes lugares del mundo, como en España, en Estados Unidos y demás, el año pasado que nosotros también tuvimos acá en la región. Una de las formas en que los consumidores están abordando sus preocupaciones forestales es a través de sus decisiones de compra. Casi 3/4 partes, o sea, el 71% más o menos de los encuestados, afirman que preferirían elegir productos que no dañen las plantas y los animales, mientras que casi 2/3, el 63% aproximadamente de los encuestados, intentan comprar productos embalados con materiales renovables. Casi la misma cantidad, el 59% aproximadamente, prefiere elegir productos que no contribuyen a crisis climática, por ejemplo. En Argentina, casi el 80%, para ser específica, el 79% de los encuestados afirma que el sello FSC influye positivamente en la confianza en marcas que promueven o ofrecen productos certificados, ¿no? Representa una pequeña contribución personal para la mejora y el cuidado del ambiente, más específicamente de los bosques. Los consumidores confían más en la certificación independiente que en las empresas y los gobiernos. Bueno, esto era como más que nada para comentarles de qué iba, por dónde iban las noticias mundiales. Y esto me parece una cuestión interesante a resaltar y está buenísimo que esté ocurriendo, que los consumidores nos estamos volviendo cada vez más responsables a la hora de elegir los productos, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones para toda la humanidad entonces, porque muchas personas fueron encuestadas y la mayoría se preocupan justamente por la biodiversidad, el cambio climático y los bosques. Gente, hemos llegado al final del programa en este 20 de junio. Recuerden que hoy es el Día de la Bandera en conmemoración a el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, un gran argentino que ha hecho o que ha realizado acciones trascendentales en la historia de Argentina, ha promovido la industria, la agricultura, el medio ambiente y demás cuestiones. Así que los dejo, espero que disfruten de este feriado, que puedan descansar, tomarse unos mates tranquis escuchando la 97.7. Nos vemos el jueves y recuerden, si quieren ver un cambio a su alrededor, tienen que involucrarse y provocarlo ustedes mismos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.